La fe que celebramos tiene el propósito fundamental de encauzar la importancia y sobre todo el conocimiento profundo de la liturgia durante la celebración eucarística. Síguenos vía internet Radio San Juan Diego, Facebook, página Diócesis de Cuautitlán, todos los lunes 10 a.m. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Les saludo con afecto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Carolina Fuentes Ayala. Qué alegría poder reunirnos una vez más. A nombre de todos los que hacen posible estas transmisiones, les damos la más cordial bienvenida a este su espacio, La Fe que Celebramos. Estamos transmitiendo en vivo vía internet desde la cabina de la Radio San Juan Diego en la Catedral de San Buenaventura, Diócesis de Cuautitlán. El tema de hoy, quédate con nosotros, la misión de la Iglesia. Aquí, hermanos, pues empezaríamos con esta pregunta. Al iniciar tú alguna misión que el Señor te haya encomendado, ¿has pronunciado esta frase? Quédate con nosotros, Señor. Acompáñame en este nuevo camino, en esta misión que tú me encomiendas. ¿Le has dicho así a nuestro Señor? Ojalá nos pudieras compartir un poco de tu experiencia, de esa vivencia, al tener esa necesidad de que el Señor te acompañe. Quédate con nosotros, la misión de la Iglesia. Objetivo, mostrar a la gente primeramente el amor de Dios y decirles que es posible tener una relación con Él. Nosotros somos llamados a hacer esto de todas las maneras en que Jesús lo hizo durante su tiempo aquí en la tierra. Por esto es que decimos que la misión entonces es holística o integral, comprende toda la vida. Esta misión transmite entonces a cada creyente en la fe común y la articula en cada uno de ellos, de un modo personal, de un modo comunitario, en cuanto a ese espacio de encuentro con el Dios revelado por Jesucristo. Pues bien, queridos hermanos, demos inicio en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y por intercesión de María Santísima. Digamos juntos, quédate con nosotros, Señor. Concédenos la gracia de abrir nuestra mente, nuestro entendimiento, para poder así comprender, conocer y realizar nuestra misión en esta vida. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos decir. Ilumínanos, Espíritu Santo. María Santísima, Madre llena de vida, llena de ternura, llena de esperanza, produce en el fondo de nuestro corazón todas las amables virtudes para que broten y florezcan y den al fin frutos de gracia, para poder así algún día ser dignos hijos e hijas de la santa y de la mejor de las madres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, hoy continuando con estos temas tan hermosos, hermanos, del documento base de nuestro próximo Congreso Eucarístico Nacional. Recordemos la sede aquí en nuestra diócesis de Cuautitlán, del 8 al 12 de noviembre. El lema, quédate con nosotros. Y vamos a partir de ello para seguir en estas reflexiones.
El Papa Francisco, fíjense, en el primer capítulo del Evangelii Gaudium, nos presenta el sentido programático de la transformación misionera de la Iglesia, donde se desarrolla una eclesiología, la eclesiología que es la disciplina teológica que estudia la Iglesia en todos sus aspectos y cuyo núcleo es la conversión misionera para anunciar esa frescura original del Evangelio. ¡Qué hermoso! Entonces la misión significa un movimiento con propósito, ser enviados de un lugar a otro en ese movimiento, pero con un propósito. En efecto, entonces, la misión es la respuesta al mandato misionero del Señor y de ese encuentro con el resucitado. Esto debe de quedar muy claro. Ahora, los apóstoles de Jesús fueron los primeros en ser enviados a esa misión, para compartir lo que Jesús proclamaba, para entender entonces ahora por qué es importante la misión, pues nos ayuda a ver dónde nos lleva. Por eso es importante el propósito, el objetivo. Lo primero es conocer entonces cuál es la misión que Dios nos ha dado. ¿Cómo la podemos conocer? Invocando, pidiendo al Espíritu Santo, nos conceda reconocer esos carismas que tenemos. Vamos a conocer esa misión. Las misiones se traducen como la expresión del amor de Jesucristo con nuestro prójimo, reflejado así en la compasión, en la ayuda, en el servicio, en ese apoyo, hermanos, para cubrir necesidades prioritarias, en ese acompañamiento al enfermo, la visita a los presidiarios, el consuelo a los afligidos, entre muchas obras de misericordia. Propósito de Dios para la humanidad. ¿Cuál es la misión de los hijos de Dios? La misión del Hijo es consecuencia de esa elección trinitaria. Va a iluminar entonces al creyente, comunicando conocimiento interior del Señor. Que entonces así sentimos, por mí se ha hecho hombre para que más le ame y más le siga. En los temas anteriores recordemos que, ¿cuál es la frase que le pedíamos a Cristo? Esta frase es el lema de nuestro congreso, ¿verdad? Quédate con nosotros, Señor. Ese quédate con nosotros es porque necesitamos de Él. Este camino en la misión no es fácil y vamos a necesitar su compañía. Por ello, antes de iniciar debemos de ser conscientes la necesidad que tenemos de esa compañía. Quédate con nosotros, Señor. Hoy nuevamente y en cada momento hemos de decirle, quédate con nosotros en la misión de la Iglesia. ¿Quién es la Iglesia? La Iglesia eres tú, la Iglesia soy yo, somos todos los bautizados, ese conjunto de fieles unidos por la misma fe y que celebran las mismas doctrinas religiosas. También recordemos que es el edificio que consagran a Dios y en el cual le dedican culto. Entonces, hermanos, así como Iglesia, debemos de decir, quédate con nosotros, Señor. Esta frase muy nombrada, muy conocida, la vamos a tener presente y la vamos a hacer nuestra. Nos dice el documento base de nuestro Congreso Eucarístico Nacional en el numeral 5.1. Iglesia en conversión. Se levantaron al momento. Esto es, pues vamos reflexionando todavía ese hermoso pasaje de los discípulos de Emaús que nos hablaban ya desde entonces de esa misión. Y ya van ellos, ya inician ellos esa misión. Entonces, después de compartir la mesa con el resucitado, los discípulos de Emaús hacen un ejercicio primero de reconocimiento. Y mutuamente entonces expresan que, otra frase, recordemos, el corazón ardía
cuando Jesús les hablaba y les explicaba las Escrituras. Entonces, ellos al momento se ponen de pie y comienzan una nueva etapa en su historia. Hermanos, el levantarse es el primer paso para comenzar a andar. Nadie puede caminar mientras sigue sentado. Se trata entonces de ver el desafío de la conversión pastoral misionera, que nos puede dejar las cosas o dejarlas como están, o no puede dejarlas más bien como están. ¿Por qué? Porque ese encuentro con el resucitado es para anunciarlo. Entonces, no podemos seguir pasivos. Nadie puede caminar mientras está sentado. Hay que seguir. Se trata entonces de enfrentar el desafío de la conversión pastoral misionera. Y que no puede, imposible dejar las cosas como están. Dice la frase, no ardía nuestro corazón. Entonces esa emoción nos lleva a seguir llevando a los demás ese encuentro y orienta decisivamente todas esas fuerzas a una transformación. Levantarse y salir. Como nos lo muestran varias citas bíblicas desde el principio de la creación, Abraham en el Génesis capítulo 12, versos del 1 al 3, como Moisés en el Éxodo capítulo 3, verso 10, como el pueblo también que salió hacia la tierra prometida, Éxodo capítulo 3, verso 17, y como otros tantos ejemplos que nos marcan en muchos pasajes bíblicos. Los discípulos de Emaús, entonces ellos se ponen de pie y con alegría salen primero de su propia comodidad y van a explicar, van a comunicar lo que han presenciado. Van llenos de emoción para anunciar ese encuentro que han tenido. Van ellos sin demora, van sin miedo, porque ya van convencidos de lo que vivieron. No se quedan pasivos. Cuando uno está lleno de alegría, de emoción, no se reprime, ¿verdad? Sale a comunicarlo. Pues así los discípulos de Emaús. Ahora, en el número también de nuestro documento base, numeral 5.2, nos habla de la iglesia frente al desafío. Este salir, pues va a volver, ¿verdad? Vamos a enfrentar un desafío. Nos dice, ellos volvieron a Jerusalén. El documento de Aparecida en el numeral 28 también nos habla al respecto. Dice que el contexto entonces en el cual nos ha tocado vivir puede presentarse exactamente y excesivamente negativo. No todo va a ser comodidad. Por ello, salen de su comodidad, pero ya salen con esa fuerza, no salen con miedo. Entonces son diferentes perspectivas, van a enfrentar diferentes situaciones sociológicas, económicas, políticas, ideológicas, etc. Y todo esto puede manifestar una realidad adversa al Evangelio. Sin embargo, ya sabemos, no podemos prescindir de una visión creyente de la realidad que nos empuje a ir a ese encuentro de las comunidades, ese encuentro con las personas e iniciar entonces esos procesos de evangelización de las culturas. Ahora, ser cristianos, debemos de tener bien claro eso, ser cristianos no es una carga. Ser cristianos es un don que nos viene de Dios. Y para vivir ese don, para reconocerlo, tenemos que tener ese encuentro, como los discípulos de Emaús lo tuvieron, se llenaron de gozo, de alegría, de fuerza para llevarlo a los demás. Para enfrentar desafíos, claro que sí. Entonces, es importante llegar a entender esto. Ser cristianos no es una carga, sino es un don. Como discípulos de Cristo, pues debemos de entender esto y que a pesar de la adversidad, de los cambios, es importante llevar el Evangelio, llevar la buena nueva, llevar la alegría a los demás.
Los discípulos de Emaús, pues ellos lo saben bien. ¿Por qué? Porque ya lo vivieron, tuvieron ese encuentro. Ellos sabían cómo iban en el camino, ¿verdad? Sabían que una sombra de muerte, pues recubre el rostro de Jerusalén. Se ha cometido un crimen abominable. Se ha derramado sangre inocente. Las autoridades han cedido ante la injusticia y la ideología de unos cuantos ha aniquilado la esperanza. ¿Por qué? Ellos decían, recordemos esa cita bíblica de Lucas capítulo 24, verso 21, iban tristes, decaídos y decían, nosotros esperábamos que iba a ser Él quien liberara a Israel. Pero entonces algo despertó en el corazón de los discípulos. Ese cambio, el retorno a Jerusalén, ese cambio que es alegría de ese encuentro con Jesús y con el otro. El documento de Aparecida nuevamente en el numeral 29 nos dice, la alegría del discípulo es entonces el antídoto frente a un mundo atemorizado por el futuro. ¿Vamos con miedo? Sí, pero recordemos ese antídoto. Es la alegría de haber vivido, presenciado ese encuentro con el resucitado. Este retorno a Jerusalén, pues no puede ir un discípulo todo agobiado por la violencia y el odio, no. Ese regreso a Jerusalén, donde vivían pues tantos hombres humillados, con rostros dolientes, con su dignidad mancillada y la fraternidad rota. Hoy en día encontramos así comunidades. No podemos ir, no podemos regresar con esas comunidades con tristeza, con miedo. No podemos ir con un espíritu quebrantado, con el corazón vacío. De ahí la importancia de tener primeramente ese encuentro con Jesús resucitado. Entonces, el cristiano va a volver con alegría, cantando, alabando a Dios, diciendo los salmos, entonándolos, ¿verdad? Con mucha alegría y entusiasmo. Porque, hermanos, conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona. El haberlo encontrado es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida. ¿Lo has experimentado? ¿Has tenido esa alegría, ese encuentro? Al momento que lo tiene uno es para darlo a conocer con nuestra palabra y obra. Eso es nuestro gozo, seguirlo llevando a los demás. Y así, pues en la medida en que Él logre reinar entre nosotros, la vida social entonces será ámbito de fraternidad. Habrá comunidad, habrá unión, esa fraternidad de justicia, de paz, de dignidad para todos. Y así, pues vamos a ver que nuestra generosidad resplandece, en nuestra generosidad, hermanos, resplandece la generosidad de Dios. A Dios no lo vamos a ver personalmente, ¿verdad? Pero Dios a través de las personas generosas, alegres, bondadosas, Él se sigue presentando a la humanidad. Es esa prolongación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en esa alegría, en esa generosidad, resplandecerá la generosidad de Dios. Ser iglesia es ser pueblo de Dios. Ahora, la eclesiología que nos heredó en el Concilio Vaticano II nos recuerda primeramente la figura de la iglesia, pueblo de Dios, como un paradigma de su presencia en el mundo. Y así quiso Dios entonces, en comunidad, en pueblo, en familia, Dios quiso santificar y salvar a los hombres. Él no quiso santificarlos individualmente o aislados, sin conexión, sin comunicación entre sí, sin hacer de ellos un pueblo. Primero formó ese pueblo, esa comunidad,
para que le conociera de verdad y le sirviera con una vida santa. En el Lumen Gentium número 9 y el Gaudium et Spes numeral 32 nos comentan al respecto, dice así: el germen de este pueblo comenzó con la historia de Israel. Ya desde ahí se manifestaba un pueblo, una comunidad. ¿Cómo llega entonces a su plenitud en Cristo? Hoy en día, llega ese pueblo a su plenitud en Cristo. Él es quien convoca, forma y envía primeramente a los 12 para enseñar y bautizar a todos los pueblos. Mateo capítulo 28, versos 19 al 20. Pues hermanos, así descubrimos que la experiencia bautismal es el punto de inicio de toda espiritualidad cristiana que se funda en la Trinidad. Desde ahí nuevamente vemos esa comunidad. El documento de Aparecida numeral 240 nos dice: la Iglesia es reflejo e imagen de la Trinidad. Es un pueblo reunido en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la Iglesia entonces se descubre esa riqueza inagotable del bautismo. Se vive la alegría, ese encuentro como hermanos y el calor de la familia de Dios. Unidos todos, hermanos, viviendo en comunidad. Esa iglesia que se resiste a vivir en el individualismo, en todo ese individualismo desmedido y el bien propio por encima del bien común. Entonces se hace a un lado todo lo que es individual para reunirnos y así vivir en comunidad, ayudándonos, cooperándonos unos con otros, respetándonos, amándonos. Y bien, pues como los discípulos de Emaús, pues después de abandonar la comunidad para volver a su aldea, con aire entristecido, ya no, ¿verdad? Ellos ya cambian radicalmente entonces su actitud, regresan a la comunidad base. ¿Y ahí qué pasa? Se encuentran con los 11 que estaban reunidos. Los 11 fueron convocados para estar juntos en torno a su cabeza, que es Cristo ungido. Nos dice aquí la palabra ungido. Porque la misma unción, hermanos, el Espíritu Santo, fluye primero desde la cabeza al cuerpo. Es el pueblo mesiánico. Ahora, la sinodalidad en la iglesia, entonces más que una expresión o una moda o un modo de ser iglesia y de proceder en ella, pues es así, ese camino en comunidad. No permitamos que esto sea un sueño lejano, sino más bien que esto sea una realidad urgente. Y cierto, es muy cierto, nos falta mucho para construir ese itinerario sinodal de la iglesia. Pero hermanos, ¿nuestro corazón no arde de esperanza para conseguirlo? ¿No quisiéramos una iglesia unida, todos en un solo bautismo, en una sola fe, unidos a ese cuerpo, teniendo siempre como cabeza a su divino fundador, nuestro Señor Jesucristo? Reconocemos nosotros, debemos de reconocer que necesitamos caminar juntos. Aunque suene tan fácil, ¿verdad? Pero la verdad es algo muy difícil. Pero hay que ponerlo en práctica, no es algo imposible. Fíjense, son tantos los obstáculos que ejercen una poderosa resistencia al espíritu sinodal. Es difícil, hermanos. El miedo en todos los niveles son obstáculos y aspectos de protagonismos, luchas por el poder en todos los ambientes y terrenos, etcétera. Son muchos los obstáculos, pero no se puede únicamente mirar estos obstáculos, estos problemas, estas enfermedades. No solamente se pueden ver todo esto desde fuera, sino que nosotros estamos profundamente implicados en ello.
todos. Entonces, por el bautismo, somos parte activa de ese pueblo de Dios. Ya no somos pasivos, vamos a actuar. Y dentro del pueblo, pues lo principal es escucharnos. Los discípulos de Emaús, fíjense, se encontraron con los 11 y con los que estaban también con ellos. Encontraron lo que había, pues ellos se encontraron reunidos y empezaron a comentar, contaron lo que había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Ellos todos estaban atentos, escuchando a lo que estaba sucediendo. ¿Te has detenido tú a meditar en ese encuentro con el Señor? ¿Cómo ha sido tu encuentro, hermano? Ojalá nos pudieras compartir un poco, algo breve ahí en el chat, para también partir de ello, ¿verdad? Platicar, motivarnos, ayudarnos en ese encuentro que cada quien ha vivido con el Señor para llevarlo así a la práctica en comunidad. Un cristiano no puede quedarse pasivo. Ese cristiano vive esa experiencia con el resucitado para llevarlo a los demás. Pues bien, queridos hermanos, vamos a hacer una muy breve pausa para agradecer sus mensajes que ustedes tan amablemente nos envían. Vamos a agradecer a Lupita Rosas Velázquez. Buen día, gracias por este tema tan bonito. Siempre andamos tan a la carrera que se nos olvida siempre encomendarnos y ofrecerle a Jesucristo, a Dios, nuestras actividades. Muy cierto, vamos como los discípulos de Emaús, me imagino. Ahí vamos al mercado, vamos a las actividades, al trabajo, pero piense en lo nuestro. Y nuestro Señor a lo mejor está aquí cerca, va con nosotros y ni lo tomamos en cuenta, ¿verdad? Conchita Rivera, Conchita, un saludo, un abrazo hasta allá, hasta Mexicali. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y nos dice, buenos días, que Dios los bendiga. Felicitas Martínez Calzada nos dice, muy buenos días, Caro. Muy buenos días, Felicitas. Muchas felicidades allá por las celebraciones de San Lorenzo Mártir. Que Dios les acompañe en todas estas actividades. Baraquiel Moreno, hola Baraquiel, un abrazo, nos dice bendecida mañana, Caro, gracias por compartir. Gracias Baraquiel por estar aquí con nosotros. Maritza Martínez nos dice, hola Caro, hola Mari, un abrazote. Lilia Flores Pérez nos dice, muy bendecido día, Dios con nosotros, así es, Dios viene con nosotros, Dios está con nosotros. Irma Orala nos dice, una flor para Jesús, una flor para María Santísima. Qué hermoso. Sol Telles también nos dice, buenos días, feliz y bendecido inicio de semana. Hola Solecito, un abrazo, te extrañamos mucho, pero estamos y seguimos en oración por todos los enfermos y por todos los que pues necesiten más de esa gracia de Dios para ser sanados. Muchísimas gracias. Nos dice también, nos envía saludos, Tereselina Rodríguez, nos dice buenos días, feliz lunes, Dios les bendiga. Irma Orrala nos envía una florecita, ella dice que le envía también a Mamita María y a nuestro Señor Jesucristo. Conchita Rivera, buenos días, Dios le bendiga, muchísimas gracias. También agradecemos vamos a ver quién más nos ha enviado saludos, quién más nos acompaña. Paula Garay, muy buenos días, Pau, gracias por acompañarnos. Lupita Rojas, un abrazo. María Guadalupe, Patricia Magaña, Margarita A, muchísimas gracias. Ayumi, hola, muchísimas gracias. Lolis, Sandy, Brenda Yáñez, un abrazo. René también nos está viendo. René Estanislao nos envía también saludos. Gaby Espita, hola. Maru Díaz, un abrazo. Muchísimas gracias por acompañarnos. También agradecemos a nuestros hermanos que luego no podemos mencionar, pero aquí seguimos, ¿verdad?
tan amablemente nos envían saludos Angelito Flores, Hanna Jaron, Beto Mendoza, Gracias Dios, Padre Jorgito Rodríguez, Chávez Aarón, Alfredo Octavio, Tere Segovia, Aibar Sara, Sofi Telles, Acevedo Raúl, John Manjali, José Machín, Nicolau Pereira, Betty, Kelly AC, Lourdes F. García. Ella pide sus oraciones por las familias Flores Solís Ríos, Santiago Talavera, Martínez Velas, Herrera Sotelo, Carvajal, Lourdes Flores Solís, Jacob Abril. También nos piden por sus nietas, nietos, bisnietos y familiares. Muchísimas gracias y pues en oraciones estamos por todos, hermanos. Créanmelo, hago oraciones por ustedes, les encomiendo también me pongan en sus oraciones. Muchísimas gracias, pidamos a Dios, derrame dones abundantes en nosotros para poder salir siempre avantes en cualquier situación. Pues hermanos, como siempre, de veras les agradecemos su sintonía. Ayúdenos a compartir. Es la misión de la Iglesia, compartir, hermanos. Y demos a conocer a Cristo. Llevemos a Cristo al corazón del mundo. Como discípulos de Emaús, así como ellos, vamos a empezar el compartir, el llevar a nuestro modo, ¿sí? ¿Qué necesitamos hacer en esta ocasión? Únicamente hacerle clic al celular y compartirlo para llevar a Cristo al corazón del mundo. Pues sí, y con esa alegría, como los discípulos de Emaús, hermanos, ellos tuvieron ese encuentro con Jesús y lo manifestaron con alegría, ya no vivieron con miedo, con temor. Como pueblo de Dios, entonces, hermanos, necesitamos escucharnos. Ellos hablaron, los demás los escucharon. Los discípulos se encontraron con los 11 y con los que estaban con ellos. Entonces, viven ese encuentro de diálogo primeramente. Es verdad que dicen, el Señor ha resucitado. Y nos damos cuenta que el arte de escuchar primeramente es importante. Escucharse a uno mismo, escuchar a los demás, de escucharnos unos a otros. Esto es clave imprescindible para construir el itinerario sinodal de la iglesia. Pues queridos hermanos, y con esto concluyo entonces. La misión de la iglesia es preparar primero el camino para el establecimiento final del reino de Dios en la tierra. Su objetivo es, primero, cultivar los atributos de Cristo en el hombre. Segundo, transformar a la sociedad de manera que el mundo entonces sea un lugar mejor y más pacífico para habitar. Puede ser posible, difícil pero no imposible, hermanos. En eso vamos a trabajar, esa es nuestra misión. La evangelización cumple, fíjense, 3 tareas al servicio del reino de Dios. Primero, anunciar a Jesucristo, único Salvador. Segundo, formar y ayudar a madurar comunidades cristianas. Una comunidad bien evangelizada es capaz de evangelizar y transformar a más comunidades. Y número 3, realizar una auténtica promoción humana con la vivencia de los valores evangélicos. Entonces, la iglesia es una forma de que los seguidores de Jesús actúen juntos como un solo cuerpo, no olvidando que al frente va nuestro divino Maestro, Jesucristo. Jesús es la cabeza de ese cuerpo. Y así nosotros vamos en ese caminar, cumpliendo la misión. Vamos al lado de Cristo, vamos siguiendo al Maestro. El mejor de los casos es la unidad primero, esa unidad en Cristo. No podemos salir a evangelizar, a hablar del Señor, cuando no hay unidad, cuando no tenemos esa vivencia, cuando no invitamos a Cristo a que camine con nosotros, a caminar, más bien nos permita el Señor caminar a su lado. La unidad en Cristo
La debemos de experimentar en la iglesia. Puede incluso darnos una muestra de la gloria de Dios. Así nos lo dice el libro del Apocalipsis número 7. Que ojalá ustedes en sus hogares sigan adentrándose en estas hermosas citas bíblicas para conocer más tu fe. Diario empecemos, ¿verdad? Decíamos en sesiones anteriores, acerquemos la Biblia a un lugar visible en nuestro hogar. Y diario partamos de un versículo, una frase. Vamos a conocer cada vez más a nuestro Señor. La misión del Espíritu Santo también es guiar a los creyentes. También va el Espíritu Santo hacia esta amistad íntima con el Padre. También solemos decir que el Espíritu Santo es como el alma de la iglesia, porque realiza en ella algunas de las funciones que el alma realiza en el cuerpo. La vivifica, la empuja a la misión, la unifica en el amor. La misión de la iglesia, hermanos, es universal. Es compartir el regalo que ofrece Jesús en el mundo. Es la tarea encomendada por Dios. Todos, ¿quién la debe de realizar? Todos. Es comunión, es participación, es llevar hacia el Padre por Jesucristo en el Espíritu Santo. Es unir a los hombres con Dios para vivir su vida, su amor y su verdad. Si todo esto se realizara, se llevara a cabo, ¿ustedes creen que viviríamos en un mundo como en el que tenemos hoy? En un mundo donde actuamos haciendo a Dios primeramente a un lado. No te necesito, Señor. Yo ahorita voy a resolver esto, vengo como los discípulos de Maús pensando en mis problemas, en mi tristeza, porque no he dejado, no he permitido escuchar al Señor, hablar al Señor. Esta unión con Cristo, este encuentro con el resucitado, transforma, hace un cambio, nos lleva a esa conversión. Entonces así vamos a decir, nos transformamos y podemos transformarnos, transformar a otros en Él. Hasta que se dice esa frase, ¿recuerdan? ¿Quién dice esta frase, hermanos? Ojalá, a ver si nos la pueden compartir, a ver qué tanto saben de nuestra Sagrada Escritura. Esta frase que dice, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. ¿Sí? ¿Por qué esta frase? Porque ya no es uno, ahora es Cristo. Esa unión con Cristo es transformarse y transformar a más en Él. Mostrar a la gente ese amor de Dios y decirles así que es posible tener una relación con Dios, caminar con nuestro Señor. Nosotros, recordemos, ya lo había dicho, somos llamados a hacer esto de todas las maneras en que Jesús lo hizo durante su vida aquí en la tierra. Todo lo que hizo Jesús lo podemos realizar nosotros si en verdad tenemos fe, si en verdad estamos unidos al resucitado. Y por eso pues decimos que la misión es holística o integral. Es decir, la misión comprende toda la vida. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, digamos juntos, quédate con nosotros, Señor, en la misión de la Iglesia, para hacer luz en medio de las tinieblas, esperanza en la desesperanza. Concédenos ser instrumentos tuyos, fieles, para llevar a todos el misterio de la salvación. Y así, continuar, Señor, con tu misión recibida del Padre. Concédenos tu Divino Espíritu para continuar en esa misión, llevarla con fe, con alegría, con esperanza, llevar a todos la buena nueva. Este mandato, tarea de Dios para todo el mundo. Quédate con nosotros, Señor, porque se hace tarde y el día está por terminar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, hermanos.
Muchas gracias por tu sintonía. Con el favor de Dios te esperamos el próximo lunes, 10 a.m. Recuerda, escucha y comparte. La fe que celebramos, un programa dedicado a las catequesis litúrgicas con temas variados. Nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros y que tengas excelente día.